de los estados planos, que tengan claros cuáles son los modelos que tenemos que seguir en un caso y en otro. Teníamos el caso de los túneles, de las represas, por ejemplo, muros de contención, que son estructuras bien típicas que se pueden considerar como estado plano de deformaciones. Y luego teníamos las vigas pared o los tabiques, donde las cargas están contenidas en el mismo plano que la estructura bidimensional, que se ve claramente que tiene un espesor mucho menor que las otras dos dimensiones. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que llamamos el estado plano de tensión. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, chicos, en particular de esto, si quieren que vayamos a algún punto. Yo tengo una duda con respecto a la verificación del momento en las vigas de gran altura. Ajá, a ver, vamos a las vigas de gran altura. Cuando vos hiciste la práctica e integraste las tensiones, ¿a eso decís? Sí, que hay creo que una diapositiva que habla de cómo el momento en el tramo más el momento en el apoyo tiene que, por equilibrio... A ver, esperame un cachito que me está llamando al teléfono. Aguantame un segundito. Un segundito. Dale. Sí, sí, discúlpame. Sí, no Mariana, sí, decime. Es creo que, no sé si unas diapositivas después que habla de que por equilibrio el momento en el tramo más el momento en el apoyo tiene que ser igual al momento externo. No sé si es... ¿Dónde estará? No, porque, o sea, el momento en el tramo externo se tiene que igualar al momento interno que te sale de integrar las tensiones. Sí. No sé dónde estará esto, que a ver, no, acá eran las diapositivas. No, acá estaba. Bueno, acá es donde empieza lo de viga de gran altura. Sí, no sé si es antes, no me acuerdo justo, o ahí, esa. Acá, en el centro del tramo, esto, vos decís, sí, en el apoyo, que se tiene que verificar. Sí, que vos... Esto es la única parte que aparece, lo de la verificación, me parece. Sí, en la práctica, en el TP, también teníamos que hacer estas verificaciones y sí. Yo creo que, no sé por qué, o sea, está bien que teníamos, estábamos analizando únicamente en el tramo, creo que era el ejercicio que yo estaba viendo, pero igualábamos yo igualaba el momento externo al momento interno, siendo el momento interno en el tramo la componente, bueno, la resultante de compresión por el brazo de palanca, y también sumaba la resultante de tracción por el brazo de palanca. ¿Eso está mal? Porque no es una cosa o la otra, digamos. Tendría que darte el mismo valor. ¿Qué hacía la comparación de las dos cosas? O sea, claro, comparaba el valor hacia el momento interno como la resultante por el brazo de palanca, y todo es igualado al momento externo. Sí, sí. O sea, o la D por Z o la Z por la Z, digamos. Claro, o sea, tendría que ser o uno o el otro y ambos dar relativamente similar. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando vos integrás, como son diagramas bastante complicados para integrarlos, viste que generalmente se usan algunas simplificaciones, algunas cuestiones de esas, bueno, ver que el error sea mínimo, como para verificar que se dé esa igualdad entre el momento interno y el momento externo, cosa que vos te quede tranquila que el D que sacaste o el Z, hablando en fuerzas internas, sean las correctas. ¿Por qué? Porque vos después vas a verificar todo el armado y
la verificación de la viga de equilibrio en sí, de la viga de gran altura en sí, a partir de esos esfuerzos. Entonces, bueno, es una manera de quedarte tranquila que vos hiciste una buena integración y que esos esfuerzos también calculados, los internos, los esfuerzos de esos D y Z. Porque de acuerdo a cómo vos los distribuís en la altura de la viga, te van a dar después a cómo tenés que distribuir las armaduras, por ejemplo, o dónde verificar la compresión del hormigón. Entonces, por eso, que haces las dos cosas, pero no es que se suman las dos cosas. Claro, es o una o la otra. Claro. Sí. No te olvides que es una cupla interna que tenés adentro de la viga, que está separada una distancia. Entonces, la resultante de esa cupla en fuerza es 0. No te queda ninguna fuerza resultante. O sea que, ¿qué pasa? Que nosotros lo sacamos de una manera muy indirecta esa fuerza, porque lo hacemos a través de la integración de las tensiones en el área donde se desarrollan. Y por eso a veces te pueden quedar una diferencia entre cada una. Esa diferencia se espera que sea mínima. Claro, sí. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces esto, la viga de gran altura, por ejemplo, es bien un caso típico de estado plano de tensiones. Eso que les quede claro, diferenciar los dos estados planos, porque cada uno de ellos tiene distintas hipótesis de partida. Entonces, si bien nosotros acá hicimos todo un análisis de la viga de gran altura y no vimos el desarrollo de toda la teoría previa que se utiliza para resolverla, que usando todo esto de la función de Airy, haciendo una propuesta, con la geometría de la viga, ¿no es cierto? Nosotros no hicimos todos estos pasos previos, directamente ustedes trabajan con la solución final que se encuentra a partir de todos estos pasos previos, y encuentran cómo se distribuyen esos esfuerzos de tracción, según el cuaderno 240, que lo tiene todo tabulado, pero trabaja en esta teoría de la elasticidad, que luego, bueno, está probada experimentalmente y posteriormente ustedes en hormigón, incluso en esta materia, pueden hacerlo, el cálculo de esfuerzo a partir del método de elementos finitos. En elementos finitos, acá podemos resolver muy bien una viga de gran altura pensando en elementos tipo shell o tipo placa, digamos, ¿no? Con las cargas en su propio plano. Esto se trabaja bien en elementos finitos, en estructura lo pueden trabajar muy bien. En cuanto a modelos de edificios también lo pueden modelizar en forma completa y van a tener todo el estado de tensiones de esa viga pared. Y acá, en lo que respecta al estado plano de deformación, son otras tipologías estructurales, donde la hipótesis inicial que teníamos en el estado plano de tensiones, decíamos que las tensiones sigma z eran igual a 0, porque no teníamos básicamente cargas perpendiculares al plano XY, o sea, las cargas están contenidas en el mismo plano donde se desarrolla la superficie de la estructura, si no tendríamos un caso de losa. En cambio, en el estado plano de deformación tenemos una estructura que tiene una geometría y un estado de cargas igual o similar o casi la misma solicitación a lo largo de todo. Espérenme un cachito que llegaron mis hijos, que miren el ruido que hacen. Esperen. Bueno, llegaron acá tengo 3 varones y bueno, imagínense, son chicos todavía, hacen un batifondo. No, les decía que entonces el estado plano de deformación se caracteriza por otra consideración diferente a la anterior, que es que tenemos una estructura con una longitud muy larga en relación a su sección transversal, donde el estado de cargas que actúa está, digamos, en el plano de la sección transversal. ¿Qué sería esto? Esto sería lo siguiente, suponemos que hacemos un corte por acá de la estructura y tenemos el muro de contención, ¿no es cierto? Uy, qué sé yo, la estructura, miren cómo me salió. Este es el muro de contención, tengo que se me resbala. Bueno, ¿qué tenemos? El estado de carga, el empuje del suelo, el peso propio.
acá estará empotrado el muro. O sea que este estado de carga, que es el estado de carga transversal, nosotros vamos a tomar una longitud de 1, de 1 metro, de 1, de lo que sea 1, 1 centímetro, 1 metro, y lo vamos a representar en un solo plano, en un mismo plano, con el estado de carga que corresponde a ese metro. Ese empuje de suelo será para ese metro de longitud, ese peso propio será para ese metro, y está todo colocado aquí en un mismo plano. El tema es que esta solución que voy a encontrar para esta estructura la voy a extender a toda la longitud de la estructura. ¿Y cuál es la hipótesis inicial? Bueno, yo lo que voy a considerar, debido a que no tengo cargas en el eje Z, que sería, este sería el eje X, el eje Y vertical, ¿no es cierto? Y el eje Z será el longitudinal, este. No voy a tener cargas en el eje Z. ¿Y qué pasa a nivel longitudinal de ese muro? Es que tengo una longitud infinita justamente que me impide el movimiento en esa dirección, o sea, el corrimiento en esa dirección. Es una rigidez infinita en esa dirección y lo que hace es impedir ese corrimiento en Z, que es este el corrimiento en Z, el W igual a 0. Consecuentemente, la deformación en Z es igual a 0, y las distorsiones angulares referidas también al eje Z también van a ser 0. Entonces, de entrada lo que se me simplifica en este caso es el tensor de deformaciones, y consecuentemente también el tensor de tensiones. Si bien el tensor de tensiones va a tener una diferencia, digamos, en el eje C, en lo que corresponde a las tensiones en Z. ¿Por qué? Porque están afectadas el coeficiente de Poisson. Nosotros a los fines de la resolución de los problemas no vamos a tener en cuenta esa tensión en Z, porque bueno, es claramente el 20% de las otras tensiones. Sin embargo, tenemos que ser claros en diferenciar estos estados planos, en que en el estado plano de tensiones imponemos que la sigma Z sea igual a 0, porque de hecho sus valores, al tener un desarrollo en el espesor, ese espesor es muy pequeño, se desarrolla en menor medida, esa tensión sigma Z es 0. En este caso, lo que hacemos igual a 0 son las deformaciones, por eso se llama estado plano de deformación. Imponemos que la deformación en Z es nula. ¿Cuáles son los problemas que se relacionan con este estado plano de deformación? Bueno, lo que corresponde a túneles, a muros de sostenimiento, a muros tipo represa de gravedad. Las ecuaciones son exactamente las mismas para los dos estados, o sea que se simplifican de tener 15 incógnitas y 15 ecuaciones para resolver a tener 8 incógnitas y 8 ecuaciones para resolver. Y acá yo les ponía el ejemplo de que el estado plano de deformaciones, hay programas en elementos finitos donde, como justamente los ejemplos que les daba recién, que eran túneles, muros de sostenimiento, represas, hay programas que trabajan con estas tipologías estructurales donde se estudia la interacción del suelo con la estructura. Entonces, viene bien utilizar un programa donde se modelicen estructuras en estado plano de deformación, con lo cual lo que voy a hacer es pensar en toda esta superficie de suelo con una profundidad de 1 metro nada más. Entonces es esto lo que voy a considerar en cuanto a mi modelo. Lo voy a trabajar como en un plano. Espérenme un segundito, chicos. Acá volví. Que no está mi hijo nada más, hay 3 primos más, así que tengo 6 chicos acá en mi casa, por eso hay mucho movimiento. Espero que se porten bien. Bueno,
A ver si tienen alguna duda de este tema en particular. Acuérdense lo que hemos hablado en las clases anteriores, que es importante que ustedes, bueno, esto era lo que les decía del estado plano de tensión, es importante que ustedes puedan vislumbrar en una estructura, donde uno le pueda dar una imagen de esa estructura, una posible vinculación, poder hacer un modelo matemático de la estructura, cómo lo trabajarían, cómo pensarían esa estructura, si en estado plano de tensiones, en estado plano de deformaciones, cuáles serían las cargas que actúan. Si yo, por ejemplo, les muestro esta foto, y les digo, a ver, hágame un modelo de esta foto, que era también lo que vimos en la última clase, bueno, me tendrán que hacer el gráfico de un rectángulo que está empotrado en la parte inferior, que tiene peso propio, en su propio plano, acá se ven que salen hierro para arriba, bueno, posiblemente haya tabique que continúan, entonces tendré cargas repartidas acá parece que tuviera una columna hacia arriba, bueno, una carga puntual, bueno, alguna estructura existente, que le muestre alguna foto y ustedes puedan hacer un modelo matemático de esa estructura, con posibles cargas, con peso propio, y cómo lo trabajarían, si en estado plano de tensiones, de deformaciones o no corresponde a un estado plano. Imagínense ustedes el caso de una losa, por ejemplo. La losa, al tener cargas perpendiculares a su plano, ustedes pueden hacer un modelo de estructura, pero no cuadra ninguna de estas dos cosas, ni en estado plano de tensión ni de deformaciones, otro tipo estructural. Entonces, tener en claro las tipologías estructurales que tienen geometría en 2 dimensiones, por ejemplo en el plano, pero según el estado de cargas que actúa sobre ellas, ¿cómo la vamos a trabajar? Si como losa, como estado plano de deformaciones o de tensiones. Profe, sí. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. A mí me quedó una duda recién cuando explicó el estado plano de deformación, sí, acerca de las tensiones sigma z. O sea, nosotros acá estamos imponiendo que la deformación en z es 0, sí, y tenemos que la sigma z es el coeficiente de Poisson por la suma de las otras dos tensiones. Claro, sí, esto, ¿qué pasa? Esto sale por la ley generalizada de Hooke. Si bien la deformación normal, digamos, es 0, entonces, de todas maneras, hay otras deformaciones que están actuando, y por eso es que te quedan esta ecuación finalmente, por la ecuación generalizada de Hooke. Y pasa lo mismo al revés con las deformaciones. En el estado plano de tensiones hay unas deformaciones en Z que están acompañadas por el Poisson de las deformaciones por las deformaciones epsilon X y epsilon Y. O sea que acá pasa a la inversa. En rigor tenés tensiones sigma Z, pero las preponderantes en este problema son las otras. Entonces, bueno, para hacer una simplificación, vos cuando haces una simplificación tenés que saber qué pasa con las otras solicitaciones. Bueno, acá yo estoy suponiendo que estas deformaciones y las asociadas al eje Z son nulas, pero ¿qué pasan con las tensiones? Bueno, no son 0. Tiene un valor, está afectado por el coeficiente de Poisson, está en proporción con las otras tensiones, pero está. De todas maneras, nosotros en los cálculos que hacemos, damos preponderancia a la sigma X y a la sigma Y, pero en caso de tener que hacer un análisis más pormenorizado de tensiones, tenemos que considerarla la sigma Z. ¿Sí? Claro, bien. O sea, ustedes cuando hacen simplificaciones en ingeniería tienen que tener claro a dónde apuntan con esa simplificación. En este caso, yo digo, bueno, voy a simplificar el problema. ¿Está bien simplificar este problema y llevarlo a que voy a considerar solo una longitud de 1 metro para todo este muro, para todo este túnel? ¿Está bien hacer eso? Bueno, entonces está bien siempre y cuando yo generalice ese resultado para toda la longitud de ese muro o de ese túnel. Bueno, está bien mientras el estado de carga sea el mismo, eso sí, mientras la geometría sea la misma, mientras el material que compone esa estructura sea la misma, y mientras se respete esta hipótesis que estoy considerando, o sea que tengo una longitud importante de estructura. Ahora, si estoy trabajando justo en los extremos de esa estructura, donde pueda tener otros estados de carga que perturben
estas hipótesis que estoy haciendo, eso ya lo tengo que modelizar aparte, no puedo extender el resultado. Yo le decía que, por ejemplo, acá en los túneles, en lo que respecta a tipo subte o a metro, o bueno, a estas tipologías estructurales, ustedes entre paradas tienen a lo mejor 200, 300 metros, pero lo que es la parada en sí, lo que está cercano a la parada, donde tienen las acometidas, la escalera de bajada, las rampas, los ascensores, eso no se puede modelizar con un estado plano de deformaciones, porque ya está totalmente afectada ese estado plano, no me sirve usar esa simplificación, voy a tener que hacer un modelo en 3 dimensiones de todo eso. Entonces sí puedo hacer ese modelo entre las paradas, alejada de los extremos, y decir, bueno, en la parte central, en vez de hacer un modelo de 300 metros de largo, con la misma carga, la misma geometría, hago de 1 metro y lo generalizo para todo. Entonces, bueno, tener en claro cuándo voy a usar estas hipótesis. ¿Alguna otra cosa de estados planos, chicos, chicas? ¿Algo más? No sé si de plegada tienen alguna duda y si no pasamos a cáscara. Profe, ¿se podría grabar la consulta? Ah, sí, mira, la verdad que no me di cuenta. Gracias. Vamos a grabar. Bueno, ahí empezamos a grabar. Alguien me había pedido la clase de estado plano, que la voy a buscar, porque están todas las clases grabadas, que no la vieron y se las voy a mandar, que le haga falta. No sé si la necesitan, también la busco, me la piden antes del martes. Sí, profe, yo sí la podés subir mejor, porque la estuve buscando y tampoco la encontré. ¿Tampoco la encontraste? Bueno, la busco y le pido a Mario, que me sube todas las clases, le pido que me la suba. Dale, bueno, entonces esto como para hacer un repaso así general, recordar entonces la diferencia entre los 2 estados planos, cuando usamos uno, el estado plano de tensiones, cuando usamos el estado plano de deformaciones, recordar que las simplificaciones que hacemos es justamente para encontrar una solución analítica más simple, porque tengan en cuenta que estas simplificaciones se han hecho de hace 100 años a esta parte, o sea, cuando se hacían las resoluciones, o 200 años a esta parte, cuando la resolución de las estructuras era totalmente algebraica y luego contrastada con ensayos, o sea que se trataba de reducir la cantidad de ecuaciones y de incógnitas a distintos problemas. Por eso de tener tantas incógnitas, que eran las 6 tensiones, 6 deformaciones y los 3 corrimientos, o sea que me suman 15 incógnitas, y buscar las 15 ecuaciones para resolverla, que acá se las había escrito, teníamos que usar todas estas, la ley generalizada de Hooke, las ecuaciones geométricas, o sea, la relación entre los corrimientos y las deformaciones, y después también recurrir a las ecuaciones de compatibilidad, que era muy importante porque justamente lo que me estaban definiendo esas ecuaciones es la veracidad del campo de tensiones y deformaciones averiguado, ¿no? O sea, que sea un campo de deformaciones acorde a un sólido en equilibrio, que tenga funciones continuas de corrimiento, que se ajuste a lo que es físicamente real el problema. Y bueno, después vimos cómo se usaban estas distintas ecuaciones de equilibrio en superficie, y bueno, les traje algunos ejemplos. Y después, bueno, trabajamos, sí, sobre la viga de gran altura, que era un poquito lo que vimos al principio de la clase. Bueno, acá yo les había recordado, esto lo vieron ustedes en resistencia a materiales, yo se los traje de resistencia, que es cómo se encontraba ese campo de tensiones a partir de una función, que es la función de Airy, que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y bueno, lo vimos en un ejemplo de aplicación. Y luego les decía también que la solución que ustedes han trabajado en vigas de gran altura es haber encontrado esa función de Airy, haberla derivado, haber colocado las condiciones de contorno, el estado de carga, y encontrar el campo de tensiones en esa estructura típica de estado plano de tensiones. Y encontrar estos diagramas a partir del cuaderno 240, que es el que reúne
la información de todas estas teorías aplicadas a vigas de gran altura para distintas vinculaciones, para vigas continuas, con distintas relaciones de luces y alturas. Así que bueno, eso ya lo tienen tabulado y como ustedes trabajan, que con 2 cuentas lo pueden encontrar a los esfuerzos. Ver un poco las características de las vigas de gran altura, que eso lo vimos bastante en clase, donde empieza a tener influencia las tensiones verticales, las tensiones en I, que antes nosotros cuando trabajábamos en vigas esbeltas ni las nombrábamos, porque bueno, era tan pequeña la altura respecto de la longitud de la viga que carecía de importancia esa distribución de tensiones perpendiculares al eje mecánico. En cambio acá tenemos tanta altura como luz de la viga, acá hay un camino, un recorrido de tensiones verticales. Entonces, bueno, según cómo esté ubicada la carga, vamos a tener distinta distribución de isostáticas, de tensiones. Tengan bien en claro, ¿no? Estas líneas, que son ortogonales entre sí, me están mostrando por dónde van las tensiones de tracción y de compresión internamente en la estructura. Y a partir de ella es como tienen que colocar las armaduras, que es lo que después van a tener que dimensionar en hormigón. Bueno, acá tenía distintos gráficos, cómo va cambiando las tensiones sigma X, ¿no? Según sean estas alturas cada vez más importantes, que esto es bastante típico en tabiques de hormigón de edificios, donde tengo por ahí alguna carga importante puntual, o alguna viga de transferencia que a veces lleva un piso entero. Y habíamos hablado también de la importancia de prolongar, de macizar un poco, hacerla más rígida, a los extremos de las vigas si eran apoyada, por ejemplo, donde para tomar mejor y que no haya riesgo de pandeo de los sectores próximos a los apoyos, para tomar mejor los esfuerzos verticales, aumentar la rigidez de esos apoyos, o sea que la viga en esos sectores se encuentre más maciza, con mayor rigidez para tomar la compresión de mejor manera, ¿no? O sea, bajar las tensiones de compresión en el apoyo. Acá ven que hay un gráfico, bajan prácticamente, ¿por qué? Porque tenemos las tensiones que son originadas por fuerzas dividido un área, ¿no? Si tenemos mayor área en este sector, esas tensiones van a bajar. Por eso acá teníamos 5 P sobre B, siendo P la carga ahí, y acá tenemos 1,5, o sea que ha bajado esa tensión en la llegada al apoyo, lo cual hace una mejora general en cuanto al comportamiento de la estructura. Bueno, después le ponía algunos ejemplos acá de armadura, en algún parcial les he tomado, por ahí les he mostrado alguna distribución de armadura y les pido que me digan cómo está la carga, ¿está colgada? ¿Está puesta arriba? ¿Cómo está puesta? Bueno, de acuerdo a esa distribución de armadura. Ven que acá se ve una distribución bastante regular de las armaduras y un poquito más densificada en la parte inferior. Bueno, esto me está dando indicio de que tengo una carga que está puesta arriba. Ahora, cuando la armadura está bastante más nutrida, como es el caso acá, fíjense que verticalmente tiene mucho más armadura que en este otro caso, de la carga está arriba, me está indicando que posiblemente la carga esté colgada, porque tengo que tomar estas componentes verticales de estas isostáticas de tracción, cuando en realidad tendría que haber puesto una armadura con esta forma, que es muy difícil poner en obra. Entonces lo que se hace normalmente es descomponer estas tensiones convertidas en fuerzas internas de tracción en una componente vertical y en una horizontal. Fíjense que son bastante apuntadas, o sea que la armadura vertical son las que tiene que tener más densificación. Bueno, eso un poco para que tengan en cuenta lo que hemos dado hasta ahora. Ven que acá les puse algún ejemplo. Acá cuando tienen el apoyo, donde llega la viga y donde tengo
ese apoyo más macizado, digamos, en altura, bueno, acá hay un ejemplo, como para que vean que ahí se densifica un poquito más la armadura para tomar mejor ese vínculo. Y luego esto que hablábamos del estado plano de deformaciones. Son otras tipologías estructurales donde estoy tomando esa rebanada de 1 metro y estoy extendiendo ese resultado a toda la estructura. Bueno, si no tienen duda de esto, bueno, acá el estado plano en coordenadas polares, que no hicimos nada en forma puntual a esto, por ahí este caso se ve también en lo que es problemas de estado plano en el suelo, que se trabaja con un suelo como elástico, que bueno, en realidad no es elástico, pero bueno, hay todo un desarrollo teórico de cómo es el bulbo de presiones, que el bulbo de presiones de una base, eso ya después lo van a ver en ingeniería geotécnica, que tiene una forma así más bien circular y se analiza una porción de suelo según esa geometría con el estado de tensión que llega, ¿no? Entonces, bueno, este sería un caso donde se puede aplicar el estado plano de deformación en coordenadas polares. Y bueno, y las ecuaciones son las mismas para ambos estados planos, acá nada más que en el estado plano en coordenadas polares, bueno, en cambio en vez de sigma X, sigma Y, les va a cambiar en sigma radial y en el sigma de phi o tita, que es según la dirección del ángulo, nada más, pero son las mismas ecuaciones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con otra cosa? ¿De qué tienen duda? ¿Seguimos con cáscara? ¿De esto alguna otra cosa? Si no tienen más duda de este tema, pasamos a cáscara o a plegada. No, profe, este ya no. De los demás no sé si alguien tiene duda. Tampoco. Bueno. No tengo duda de cáscara, profe. Bueno, dale, vamos a abrir cáscara. ¿Qué hacemos? Que entramos con... A ver, espera. Esperen que voy a cerrar entonces y voy a abrir. ¿Qué quieren? Que empecemos por las cáscaras, por la generalidad y después vamos a la de rotación y empezamos por la general. Dale. Ahí va. Ahí está. Bueno. Acá estamos con cáscara, las generalidades que, bueno, que ya sabemos que son estructuras bidimensionales, pero muy curvadas, o sea que tienen 2 curvaturas, o en el caso de las cáscaras cilíndricas tienen una curvatura muy pronunciada, según una dirección, y bueno, en la otra dirección copia esa directriz, o sea que tenemos curvaturas bastante importantes en lo que sería cáscaras, lo cual permite tomar un estado de carga, como puede ser el peso propio, las sobrecargas que se utilizan como para cubierta, que puede ser una sobrecarga de nieve, de sobrecarga de una azotea inaccesible, por ejemplo, porque por la forma que tiene, para hacer una fiesta arriba de una cáscara cilíndrica no da, pero las sobrecargas que se usan son mínimas, a eso voy. Bueno, para ese tipo de estado de carga podemos hacer uso de lo que sería la teoría membranal de cáscaras. Y por eso les decía, esa bidimensionalidad con esas dobles curvaturas o esas curvaturas tan apuntadas hace posible equilibrar esos estados de carga variados, referido más que nada a lo que serían cargas repartidas. Si pensamos en un estado general de estados de carga, con todos los esfuerzos internos, tendríamos toda esta cantidad de esfuerzos internos con muchísimas incógnitas para resolver, y tendríamos más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Con lo cual se está frente a un problema de hiperestaticidad por condición interna, se dice. O sea, tengo tantas incógnitas internas que no me alcanzan las ecuaciones de equilibrio en el espacio, en las 3 de fuerza y las 3 de momento. O sea que voy a tener que pensar o en hacer una simplificación de acuerdo a lo que estuvimos observando, estuvimos viendo, según los estados que se toman,
O trabajo con todas las incógnitas y voy a tener que recurrir a ecuaciones de compatibilidad, ecuaciones constitutivas, etc. Nosotros lo que vamos a hacer es pensar que debido a ese espesor pequeño que tienen estas cáscaras y esa doble curvatura tan importantes, los momentos y el esfuerzo de corte van a desaparecer. O sea que nosotros aquí en la primera parte se plantean las tensiones, ¿no es cierto?, cómo salen cada una de las tensiones, y de acuerdo a la integración de esas tensiones vamos a encontrar los esfuerzos. Integrando las tensiones en el área que estoy estudiando, esa porción de elemento de cáscara, voy a tener los esfuerzos, el momento torsor, el esfuerzo de corte, todos los esfuerzos que vemos acá. Los tangenciales, los normales, etc. Pero bueno, vamos a dar inicio a lo que sería la teoría membranal de las cáscaras, que la simplificamos tremendamente. Entonces, la teoría membranal, ¿en qué consiste? En despreciar esos otros esfuerzos, los momentos flectores y torsores, además de los esfuerzos de corte. ¿Por qué lo despreciamos? Porque decimos que van a ser nulos, prácticamente. Van a ser esfuerzos de segundo orden. Bueno, ¿cómo lo relacionábamos? ¿Por qué teníamos en cuenta esto? Bueno, decíamos que esto es algo muy similar a lo que pasa con las estructuras reticuladas. Tienen una gran capacidad para tomar esfuerzos axiales, porque tienen una gran rigidez axial, pero no tienen rigidez ni al corte ni a la flexión. Y el estado de cargas que se coloca convenientemente para que esto ocurra, o sea, para que tomen solamente esfuerzo normal. Entonces, bueno, eso es lo que está justificado ahí con el teorema este de Castigliano de las deformaciones mínimas y máximas. Acá lo que se demuestra con la sumatoria de momento igual a 0 es que estos esfuerzos tangenciales concurren a una arista o se alejan de las mismas, que es un caso similar a la ley de Cauchy. O sea que vamos a tener en esta porción de cáscara, además del estado de carga externo, que se supone conocido, vamos a tener que averiguar 3 esfuerzos internos. El esfuerzo normal y en una dirección, el NX, el NY, y los esfuerzos tangenciales. Entonces es un problema isostático. Bueno, esto es algo similar a lo que pasaría con acá que dice, las cáscaras existe la posibilidad de satisfacer las ecuaciones de equilibrio para cualquier estado de carga con los esfuerzos de la teoría membranal. ¿Qué pasaba con las estructuras curvas tipo arco? Para que sea equilibrada sin esfuerzo de flexión, ¿se acuerdan que tenía que tener una forma, una curva funicular, muy similar a lo que era una parábola, para que el estado de carga actuante no me introdujera flexión y estuviera totalmente comprimido ese arco? Es lo que pasaba en los arcos que se hacían en la antigüedad con roca. Entonces, acá, ¿qué pasa? Por tener esta estructura, unas dimensiones espaciales, hace que esa curvatura en ambas direcciones puedan tomar estos esfuerzos y se traduzcan directamente en esfuerzos normales. Bueno, acá teníamos la explicación de esto del teorema de Castigliano, el principio de Castigliano de la justificación de la teoría membranal, cuando podían actuar 2 estados, donde uno me introduce flexión y otro me introduce esfuerzo normal, se analizaba la energía de deformación de ambas situaciones, y acá ¿qué es lo que se ve claramente? Que la energía de deformación que me está aportando lo que es la flexión era superior, muy superior a lo que corresponde al esfuerzo normal. Entonces se tiende a que la solución pase por el esfuerzo normal. En general, el trabajo de deformación o energía elástica almacenada por flexión es apreciablemente mayor que la energía elástica que se almacena con esfuerzos normales. Entonces, cuando se presentan 2 categorías de incógnitas, dice las que introducen flexión y las que originan deformaciones por esfuerzos normales, se debe esperar que la solución sea tal que los valores de las primeras sean despreciables frente a las segundas. Esto es lo que ocurre en los reticulados. Si nosotros en estos reticulados le ponemos el estado de carga sobre las rótulas, ¿no? Y no ponemos rótula, directamente ponemos empotramiento en esos nudos,
aunque pongamos los empotramientos en esos nudos, la solución final va a ser la de los esfuerzos normales en las barras. Y los valores de momento, si bien me van a dar unos momentos, van a ser ínfimos, por eso lo vamos a despreciar. Entonces, esto es un poco lo que está ocurriendo con las cáscaras, con esta teoría que nosotros vamos a aplicar en cáscaras. ¿Cuándo no podemos aplicar esa teoría membranal? Bueno, tenemos que ver qué pasa en las condiciones de borde adecuadas, para que no se introduzca corte y consecuentemente flexión en las cáscaras, o no poner una carga puntual excesiva, porque no voy a tener espesor para que se desarrolle un esfuerzo cortante ahí, que va a ser el que equilibra esta fuerza puntual. No puedo desarrollar fuerzas perpendiculares a este plano de la cáscara. Entonces, ese va a ser un estado de carga que no voy a poder poner en la cáscara. Bueno, después entramos a lo que es las cáscaras cilíndricas, que le decía que, bueno, tenemos en las cáscaras interviene muchísimo la geometría de la misma, entonces vamos a tener unas curvas acá, que serán las directrices, que tendrán distintas formas, serán circulares, elípticas, parabólicas, tendrán una ecuación matemática en cada uno de los extremos, y luego tendremos una generatriz, que será una recta, que recorre punto a punto todas esas directrices, de manera tal que ese traslado de esa recta me va a generar una superficie. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son los elementos de borde de esta superficie cilíndrica, que vamos a tener elementos de borde en los extremos, que serán elementos que tendrán rigidez en su propio plano, pero permitirán el desplazamiento longitudinal de la cáscara. O sea que el movimiento longitudinal no está impedido. Y luego tendremos elementos de borde longitudinales como vigas o tensores en los bordes. Y bueno, y acá tenían un elemento de cáscara cilíndrica con los esfuerzos, ¿no?, en las direcciones correspondientes. Acá tenemos según un ángulo y según la longitud. Y el estado de carga externo junto con los valores de T de esos esfuerzos tangenciales. Hasta acá, que tendrían alguna duda. Es bastante simple el análisis, justamente para eso, porque estamos haciendo un análisis aproximado donde los otros esfuerzos carecen de un valor preponderante frente a estos que estamos evaluando. Nosotros ahí propusimos un estado de cargas y tenemos que encontrar cuánto valen esas cargas, de la manera que se encuentran, es siempre planteando las ecuaciones de equilibrio, siempre lo mismo. Tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones de equilibrio en fuerzas. Hacemos sumatoria de fuerza en cada una de las direcciones y vamos a encontrar que tenemos ecuaciones diferenciales de equilibrio, que las vamos a tener que resolver. Estas son las ecuaciones que me quedan. Y bueno, hay que solucionarlas. Entonces de esta última se despeja el NFI, se ponen las anteriores, después hay que integrar, y de las condiciones de borde es que se encuentran las constantes que salen de las integraciones de estas ecuaciones. De las condiciones de borde, ¿cuáles son? Bueno, que en los extremos los movimientos no están impedidos, se pueden desarrollar, con lo cual los esfuerzos longitudinales en los extremos tienen que ser nulos. Entonces esa es una condición de borde que tengo que tener para solucionar la ecuación diferencial. Y la otra cuestión que voy a tener en cuenta es en cuanto a los esfuerzos tangenciales, que voy a tener que tener una antimetría de acuerdo a cómo está el planteo de esta estructura, donde tiene cargas simétricas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras acá lo que voy a encontrar es que va a tener que tener un eje, por ejemplo, en caso de carga simétrica como el peso propio, se puede aplicar que las fuerzas T, las tangenciales, en la mitad de la longitud de la cáscara, para cualquier valor del ángulo, tiene que ser nulo ese valor. Y porque si tuviera un valor determinado, me quedaría un estado de esfuerzos internos no compatible con el estado de cargas que tengo. Relacionen esta
cáscara con una viga apoyada, con una forma semicircular de sección transversal. Esto lo que me está mostrando básicamente es una réplica de lo que sería el esfuerzo de corte en una viga, que es totalmente antimétrico. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo cargas. Entonces, de manera que yo cuando integre ese esfuerzo, me dé como resultante 0. No tengo cargas según el plano propio de la cáscara. Entonces, la integración de estos esfuerzos va a tener que ser nulo en toda la cáscara. La única que me queda es que tengan sentidos opuestos. Así que eso es un poco la explicación de esta imposición que hacemos de acuerdo al esfuerzo el esfuerzo T tangencial. Y bueno, después en base a esto, es que hablamos de lo que serían las perturbaciones de borde. Las perturbaciones de borde siempre se refiere a que, como dijimos al principio, tenemos que tener respeto por esa teoría membranal que estamos tratando de preservar, porque se simplifica muchísimo el análisis de las estructuras, y tenemos que materializar esos elementos de borde, pero imagínense que tienen una cierta rigidez propia, diferente a lo que es la rigidez de la cáscara, con lo cual esa unión entre ambos sistemas estructurales va a hacer que se perturbe ese estado membranal, y además de los esfuerzos normales van a aparecer un esfuerzo de corte y un esfuerzo de flexión, pero que rápidamente se va a amortiguar hacia el interior de la cáscara. Entonces, tener cuidado y tener en cuenta estas perturbaciones de borde. Profe, yo ahí tengo una duda con la relación, no, en esa diapositiva que muestra la relación de L sobre B menor a 1. Cuando hicimos los casos en práctica, estoy segura de que no me quedaba menor a 1 esa relación. No, puede ser que te quede un poco más. A veces el L puede estar alrededor de 2 veces el ancho. Sí, esa relación está demasiado acotada. A lo mejor las que ustedes han resuelto no son anchas en sí, anchas, y están en una situación intermedia, en lo que llamaríamos ancha, que sería este caso, L sobre B menor a 1, y lo que llamamos angosta. Lo que llamamos angosta ya es que la longitud sea más de 3 veces el ancho, por lo menos, de la cáscara. Entonces ya ahí requiere otro tipo de tratamiento, a nivel así de teoría membranal. Estas son las que son bien anchas, la L sobre B menor a 1. La que ustedes han hecho es un intermedio entre estas bien anchas y las angostas. Las angostas ya no se pueden trabajar con la teoría membranal porque básicamente se encuentra casi toda flexionada, porque esa perturbación de borde afecta a casi toda la cáscara. Entonces, bueno, hasta esa magnitud que ustedes han trabajado, que por ahí es la longitud es 2 veces y media el ancho de la cáscara, está bien esta teoría. O un poquito más a veces, funciona. Claro, o sea que sería que cuanto más ancha la cáscara, mejor se aplica la teoría membranal. Y es bastante más, claro, bastante más precisa. De todas maneras, esas que ustedes han usado, y yo acá en el modelo que hice, para dar la clase después, le puse, bueno, acá sí la hice bien, que el ancho sea igual al largo, para que, bueno, se vean mejor las perturbaciones de borde que no son tan importantes, etc. Pero hasta 2 veces se puede trabajar, 2 veces y media, se puede trabajar bien con la teoría membranal. De todas maneras, hoy en día, imagínense que con los métodos de elementos finitos que ustedes lo hacen en 10 minutos este modelo. Tienen ya la geometría definida, le pregunta al programa qué quieren, que sea semicircular, que sea parte parabólica, elíptica, qué forma quieren que tenga, qué apuntado, de dónde nace el ángulo, hacia dónde, qué longitud, o sea que es muy fácil hacer el modelo y ver los estados reales de la estructura, o sea, hasta dónde llega el momento, hasta dónde hay perturbación de borde. Pero ¿qué pasa? Cuando teníamos casos muy típicos, que son estos que se desarrolló en la teoría, que desarrolló Fluge, la estática elemental de las cáscaras, que es un librito donde están todas estas tabuladas,
fíjense que tenían que hacer 3 cuentas y tener nada más que presente siempre la perturbación en el borde y hacer el análisis de los elementos de contorno, ¿no? Después aparte, pero era muy fácil hacer estas cuentas. Con el advenimiento de los modelos de elementos finitos, por eso siempre trato de hacer los modelos y de mostrarle la relación, las diferencias con la teoría clásica, que la teoría clásica es la que ya está recontraprobada, que está ensayada, que se han hecho cáscaras y se ensayaron. Entonces, bueno, siempre lo que hacemos es comparar el método numérico con la teoría clásica, que ya sabemos que funciona, porque se hicieron muchas cosas en todos estos años, teniendo en cuenta esa teoría y vimos que funcionó. Entonces la comparamos con esa teoría y ven que las diferencias son mínimas. Posiblemente si hubiese hecho un mallado más pequeño, con más cantidad de elementos, me hubiese dado prácticamente igual los resultados. Así que bueno, esa es un poco la idea de estas cáscaras. A veces le da duda, porque muchos me han preguntado, ¿por qué justo cuando tenemos un semicírculo los esfuerzos normales, los NFI, son nulos? O sea, que no se manifiestan. Cuando tengo justo un medio círculo, media circunferencia como directriz de la cáscara cilíndrica. Bueno, porque en ese caso la cáscara está trabajando prácticamente como una viga, o sea, tengo la cáscara así y trabaja de esta forma, como que se deforma de esta manera, como si fuese una viga, que tiene como una flexión, lleva las cargas hacia los extremos de esa manera, o sea, teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? Los elementos de contorno que van estas cargas así, y bueno, y se flecta, es como que se flectara de esta manera, aunque no tiene momentos internos, la deformada general de esa cáscara, cuando es justo un semicírculo, en la directriz, no tenemos acá, ven que son 0 las componentes de estas NFI acá, en el contorno son 0, o sea, no llega ninguna NFI acá. A eso voy. Entonces a veces me dicen, ¿cómo? No sería una sucesión de arcos que llegan justo a la carga. No, en este comportamiento bidimensional, en esta cáscara, la carga llega hacia los extremos, trabajando como si fuese una estructura que flecta hacia esos extremos, y en esos bordes longitudinales, el único esfuerzo que aparece es el esfuerzo tangencial T. Eso es lo que ocurre en estas cáscaras. A veces eso también es como un signo de pregunta que dice, ¿cómo puede ser? Bueno, no, se trabaja de esta manera porque es una estructura bidimensional que hace uso de esa bidimensionalidad y lleva la carga a los extremos de esa forma. Bueno, si no tienen duda de esta, pasamos a las de rotación. Bueno, acá ven que al tener esa perturbación de borde, el desplazamiento vertical es muy pequeño, porque era el U3, en Z, el desplazamiento vertical es mínimo, que son 3 milímetros, y hay como un desplazamiento debido a ese cambio en la rigidez. Yo acá le había puesto una viga en el contorno. Entonces, bueno, debido a la rigidez que tenía la viga, hace como un desplazamiento, según la dirección I, de 1 centímetro, que para 20 metros no existe, pero 1,4 centímetros, esto está en metros. Así que bueno, eso es lo que se nota como perturbación de borde. Esa deformada se traduce en esta perturbación que se ve acá, que abarca muy poquito. Fíjense que frente a las dimensiones que tiene la cáscara, la perturbación es mínima. Y acá también, acá hay una perturbación en este contorno y en esta otra, muy pequeña. Bueno, entonces esta, si no tienen duda, la dejamos de compartir. Miren que voy a buscar la otra presentación.
Bueno, esta básicamente, la diferencia que tiene con la anterior, que es más simple, ¿no es cierto?, la geometría, esta básicamente la diferencia que tiene, que tenemos, bueno, una doble curvatura, y tenemos algunas definiciones, como el eje de la cáscara, lo que es un paralelo, lo que es el meridiano, algunos ángulos que aparecen. Yo les mostré varios ejemplos a lo largo de la antigüedad. Estas son cáscaras que se han desarrollado en la antigüedad porque me permitía cubrir grandes luces sin ninguna columna en el medio, y trabajando sus elementos totalmente comprimidos. Después le mostraba esta, la de Nervi, donde ya con el advenimiento del hormigón, que está comprimido, tiene una armadura, y lo que hace es trabajar con una porción de ese casquete esférico y toma las cargas tangentes a la superficie con estos elementos que siguen la tangente del casquete esférico que vemos ahí. Bueno, acá le he puesto varias fotos. La de San Pedro, acá que había algunas fisuras. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que sean bien apuntadas estas cúpulas, de manera que las resultantes, esos esfuerzos en EFI, lleguen bien verticales acá, los esfuerzos según los meridianos, que lleguen bien verticales al arranque de la cúpula, para que no se flecte para nada, que no haya ningún corte, ningún esfuerzo de flexión en esas llegadas. Ya les digo, hoy con el hormigón armado, bueno, se puede tomar con armadura eso, ¿no? Bueno, y básicamente acá tenemos la geometría. Teníamos un elemento diferencial de cáscara de rotación, donde aparecen otra vez 3 esfuerzos nada más. Los n-tita, esto que vemos acá, según el meridiano, los n-phi, según el paralelo, y los esfuerzos tangenciales t-phi y t-tita, digamos que van a ser iguales, después lo demostramos que lo trabajamos directamente como t. ¿Qué hacemos para encontrar esos esfuerzos que no conocemos? Que siempre pasa lo mismo. O sea, hacemos un planteo, no sabemos esos esfuerzos internos, planteamos equilibrio en cada una de las direcciones, la sumatoria de esfuerzos en X, en Y y en Z. A partir de ahí vamos a encontrar 3 ecuaciones diferenciales. Acá están todas las proyecciones de los esfuerzos. Cuestión que me quedan 3 ecuaciones diferenciales, voy a tener que colocar, hacer la sumatoria de equilibrio en Z, voy a tener que encontrar la solución. Ay, acá aparecen todos estos pibes que están gritando, aguántame un cachito, le voy a decir que se calle. Espérenme. Acá volví. Bueno, no, les decía que bueno, que hay que plantear las ecuaciones de equilibrio y solucionar estas ecuaciones diferenciales que quedan, que son bastante complejas algunas. ¿Qué pasa? Tenemos que volver y trabajar con las condiciones de contorno, con casos de cargas. Nosotros a estas ecuaciones diferenciales del equilibrio no las hemos solucionado, no vimos nada para solucionarla para un estado de carga asimétrico. Todo lo que vemos son casos particulares con simetría rotacional de carga. ¿Qué quiere decir? Peso propio y sobrecarga. Puede ser de nieve, puede ser sobrecarga de uso, de lo que sea. Entonces, ahí se simplifica muchísimo el problema, porque bueno, fíjense que me queda una carga, ¿ven? Px, en función del ángulo θ, Pi no tenemos, y Pz que queda en función del ángulo. Entonces, ahí ya se simplifica muchísimo el análisis.
Bueno, acá por otro lado, dice, debido al estado de cargas que tengo, cuando corto en algún paralelo, lo que voy a observar es que este esfuerzo tangencial que propongo acá abajo tiene que ser igual a 0, porque acá, para probar esto, vamos a considerar el esquema de cuerpo libre, de una porción de cáscara por encima de un paralelo genérico, y entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? La sumatoria de momentos respecto al eje de la cáscara, que tiene que ser nulo. Si yo tengo un estado de carga que, por ejemplo, gira para un lado, voy a tener que rota ese estado, esa cáscara respecto del eje de la misma. Entonces, no puedo tener esa rotación. Y las demás van a cortar al eje, o sea que esto es de acuerdo a esta hipótesis, a esta imposición que hago para ese estado de carga. Con lo cual, al tener este estado igual a 0, este caso de esfuerzos T igual a 0, lo único de esfuerzo que me quedan son los n phi y los n tita. Entonces tengo que solucionar dos ecuaciones de equilibrio, y lo que puedo hacer es plantear una igualdad en cuanto a equilibrio vertical, por ejemplo, las componentes de estas n tita que me aparecen en este paralelo, con sus componentes verticales, igual a la carga integrada en el volumen, a la carga vertical que está actuando, que será el peso propio y la sobrecarga, ¿no? O sea, ahí ya sale esa acción n tita. Y bueno, y acá tenemos las condiciones de contorno, siempre tener cuidado con estas cosas. El que hizo bien esto, el Nervi en el Palacete del Deporte, él puso los vínculos inclinados según la tangente de la cáscara. Que es muy difícil que se pueda hacer siempre eso. Eso es lo que pasaba en el caso que se fisuraban las cáscaras. Cuando acá le pongo el apoyo fijo, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a tener solamente una resultante de carga en la dirección de la tangente, sino que me va a aparecer un esfuerzo, una componente horizontal que me va a introducir corte en esa cáscara. Entonces ese corte que me va a introducir se traduce en una flexión de la cáscara, por eso está este gráfico acá, donde muestra cómo se deformaría el caso ideal que le pusiera el vínculo simple con el apoyo fijo. Y acá les había puesto el ejemplo donde teníamos las condiciones de contorno de acuerdo a la teoría membranal, y ahí está, digamos, con apoyo fijo, donde se introduce una flexión y se ve claramente la deformada. Esto era nada más que teniendo peso propio. O sea, de esto, chicos, yo lo desarrollo, obviamente que esto que no se lo voy a tomar, lo desarrollo esto, si esto lo deja más tranquilo se lo digo, esto desarrollo de ver las componentes, cómo se hacen las componentes según el eje Y, el eje X, todo eso no se lo voy a tomar porque de hecho es lo que decíamos recién hace 5 minutos. Ustedes lo que sí tienen que saber qué esfuerzos van a actuar de acuerdo a la teoría membranal para esta tipología estructural, qué ecuaciones voy a tener que plantear si lo quiero resolver mediante la teoría de la elasticidad, qué ecuaciones voy a tener que plantear, que son las ecuaciones de equilibrio, las planteo de acuerdo a los 3 ejes coordenados, voy a obtener ecuaciones diferenciales del equilibrio y voy a tener que tener en cuenta, para poder solucionar las condiciones de contorno, voy a imponer cuánto van a tener de acuerdo al estado de carga que esté usando, que esté trabajando sobre mi cáscara, voy a imponer que los esfuerzos tangenciales sean nulos, voy a decir que solamente en cuanto al esfuerzo vertical van a aparecer los n tita, que integrado en ese contorno me van a dar las fuerzas verticales que están actuando en esa cáscara, así que eso es lo que voy a tener que tener en cuenta. Y después, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la herramienta, hoy por hoy, de los elementos finitos, que son los, digamos, los protagonistas de poder encontrar la solución exacta a este problema. Entonces, yo digo, bueno, efectivamente mi cáscara la puedo modelizar. Se verifica que tengo prácticamente los mismos esfuerzos a nivel de métodos numéricos que en la teoría
exacta, digamos, la teoría de la elasticidad. Veo que me va a aparecer una perturbación de borde, que era acá la que me aparece, de acuerdo a la flexión, según la vinculación que tengo. Fíjense los valores de los momentos, ¿no? 0,42, estos son valores muy bajos de solicitación frente a lo que son los de la teoría membranal, miren, 17,5 toneladas. Acá tengo un momento de 0,4, o sea, de todas maneras es bajo el momento que se introduce, muy bajo. Y que se amortigua muy rápidamente al ponerle unos vínculos que no son los esperados por la teoría membranal. Acá es prácticamente, ya directamente no tengo momentos. O sea que, bueno, esto es un poco para que tengan en cuenta esas perturbaciones de borde. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que por ahí hay estructuras tipo tanque, que se hacían hace unos años de hormigón, donde se utilizaban estas cáscaras, ¿qué se veía, digamos? Que bueno, en las llegadas de la cáscara están, por ejemplo, los elementos verticales, tipo columna, que toman columnas o tabiques circulares, que toman todas las reacciones verticales, y se refuerza la llegada con esto que llamamos anillos de borde, como que se rigidiza como una viga perimetral, ¿para qué? Para tener más rigidez y poder tomar esa componente horizontal de esfuerzo. Eso es lo que básicamente se ha hecho para tomar esas componentes, porque no queda otra, a veces tengo que poner los vínculos verticales, entonces no queda otra, y lo que voy a hacer es rigidizar esa llegada para tomar esos esfuerzos. ¿Alguna duda hasta acá? De este tema en particular. Después, bueno, tenemos esto de ecuaciones del estado membranal para cáscaras de forma cualquiera, donde tenemos, sí, cualquier tipo de curvatura en una dirección y en otra, y lo que hacemos es llevar todas estas ecuaciones a lo que sería el paraboloide hiperbólico, o aplicarlo a distintos casos particulares. Espérenme un cachito. Bueno, entonces les comentaba que teníamos algunos casos particulares de todas estas ecuaciones que vimos recién para casos generales, con cualquier tipo de curvatura en las dos direcciones, y lo que estudiamos acá, el caso de estructuras planas. O sea, llevadas estas ecuaciones previas de equilibrio que hemos encontrado, se trabajó sumatorias de fuerza en cada uno de los ejes, siempre hacemos el mismo análisis y se encuentran ecuaciones diferenciales de equilibrio, ¿no? Entonces lo aplicamos a esas ecuaciones diferenciales de equilibrio, ven, acá tenemos distintos casos, donde, bueno, en este caso dice, para las cargas en Z igual a 0, solo existen cargas en el plano de la cáscara, la ecuación, la tercera se satisface, quedan planteadas dos ecuaciones con tres incógnitas, son estas. Y estamos en el caso de estado plano de tensiones. O sea que una cáscara con un estado plano de tensiones. Eso sería un caso muy particular de una cáscara que es el estado plano, que es lo que vimos ya anteriormente. Y bueno, y esto que le comentaba recién, que es casos particulares para cargas gravitacionales, donde ahora el estado de cargas en Z es distinto de 0, y bueno, recurrimos de vuelta a las ecuaciones diferenciales del equilibrio que se dedujeron antes, y tenemos que encontrar la solución a este problema. Entonces dice, bueno, las dos primeras ecuaciones son idénticas a las de estado plano de tensión, en este caso se resuelve introduciendo una función de Airy, repasan ya que están acá los de estado plano, se tiene que encontrar esa función, y bueno, se soluciona ese problema. Nosotros lo que vemos es paraboloides hiperbólicos rebajados, que es esto que les mostraba antes acá,
Estos ya son paraboloides hiperbólicos mucho más apuntados, que no son los que corresponden a esta teoría en particular, estos son los rebajados, donde rápidamente podemos encontrar la ecuación de la superficie, que es un plano en X y en Y, y una vez que tenemos la ecuación de esa superficie, podemos poner en equilibrio y podemos encontrar las ecuaciones que resuelven este problema. Entonces, volviendo... bueno, esta es la particularidad del paraboloide hiperbólico, ¿no? Que es si uno va cortando con plano a 45 grados de los ejes X e Y, por ejemplo, vamos obteniendo parábolas, donde algunas van a encontrarse trabajando a tracción y otras a compresión. Y acá, bueno, tenemos que volver a las ecuaciones anteriores y resolverla para esta superficie. Entonces, bueno, tenemos que encontrar esta función de Airy, para ese estado de carga, que acá dice, bueno, es constante el estado de carga por unidad de superficie, que es una carga de proyección horizontal, toda igual. Y acá donde tenemos cuánto vale el esfuerzo tangencial. ¿Qué pasa? Que tenemos que encontrar la función de Airy, dice, para los otros esfuerzos. Hay acá una serie de funciones que vamos a tener que encontrar a partir de la integración de estas que vimos. Entonces estos esfuerzos normales dependen de esa derivada segunda de esta función de Airy. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que vamos a tener que poner las condiciones de borde. Entonces, ¿qué vamos a imponer? Bueno, que tenemos rigidez axial solamente en esos elementos de borde. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Qué vamos a imponer? Que tenemos solo rigidez axial, o sea que el movimiento perpendicular a esos elementos de borde que hay en el perímetro se puede dar. Si se puede dar ese movimiento, el esfuerzo en esa dirección es nulo. Acá esfuerzo nulo. Cuestión que al tener esos esfuerzos que son nulos, el único esfuerzo que vamos a tener sobre el paraboloide hiperbólico es el esfuerzo tangencial. Si giramos un elemento diferencial con esos esfuerzos tangenciales, los giramos a 45 grados, vamos a tener las tensiones principales que tendrán por módulo el mismo valor de ese esfuerzo tangencial. O sea que esto es lo que hemos desarrollado en cuanto a paraboloide hiperbólico. Es bastante simple la teoría, que son estructuras que permiten cubrir grandes luces. ¿Por qué? Porque se vinculan varios entre sí, de a 4, como estos casos, y no hace falta ninguna columna intermedia. Directamente llevamos las cargas hacia una columna central, por ejemplo acá, o en estos 4 parantes extremos. Lo que tiene de bueno es que, ya les digo, tienen grandes superficies con un espesor pequeño, sin consumir gran cantidad de material, o sea, de hormigón en sí en este caso, y con pocos elementos portantes. Acá tenemos el análisis de esfuerzos internos en el contorno, cómo los esfuerzos se van dando en una parábola y en otra, cómo llegan las cargas hacia esos elementos verticales. Estos elementos verticales están muy solicitados porque han solicitado flexión oblicua compuesta, entonces bueno, hay que dimensionarlo de forma acorde. Así que bueno, eso es lo que corresponde a paraboloide hiperbólico. Lo mismo que antes, aparecen perturbaciones de borde, porque bueno, estos elementos longitudinales están trabajando a esfuerzo axial solamente y tienen una rigidez propia para ese esfuerzo, y en contacto con la cáscara en sí, bueno, tenemos distintas rigideces, siempre va a aparecer ahí un problema de diferencias de deformaciones que están vinculadas a esa estructura. Esa diferencia se traduce en un esfuerzo interno diferente al de la teoría membranal, pero que se amortigua muy rápidamente hacia el interior de la cáscara. Y me parece que en la otra presentación les había mostrado varios paraboloides hiperbólicos rebajados. Candela hacía muchos paraboloides hiperbólicos, Félix Candela, que era un arquitecto español que desarrolló toda su carrera en México. Y bueno, él trabajó muchísimo, y también algunos
arquitectos, ingenieros colombianos, son estructuras que permiten tener, esto le decía, grandes superficies cubiertas con poco consumo de material, y se usa mucho en países cálidos, digamos, donde el clima es cálido o por ahí muy lluvioso, y por eso estas cáscaras, que son superficie abierta en todo el perímetro, porque generalmente no son cerradas, permiten dar sombra o permiten dar una cubierta frente a la lluvia, que son bastante abundantes en estos países, pero le da sombra y cubren de esas lluvias. Por eso son bastante comunes estas tipologías más en Centroamérica, en América del Sur, pero más hacia el norte de América del Sur. Nosotros no tenemos grandes ejemplos acá realmente, no hay demasiados ejemplos. Yo le había puesto uno que es de la ciudad de Santa Fe, que me parece que era como un concurso así de idea para cubrir ahí un camino peatonal, para que dé sombra. Bueno, se hicieron así. O sea, los esfuerzos son muy fáciles de calcular. El tema es construirlo, bueno, que tiene ya su cuestión de encofrados, ¿no? Todas estas estructuras pensadas en hormigón armado tienen el tema del encofrado, que es bastante oneroso. Y acá, bueno, en Rosario, de cáscaras de revolución, tenemos no hay demasiados ejemplos en hormigón, le digo. Tenemos ahí el observatorio astronómico, el planetario, pero no tenemos grandes ejemplos. Hay algunas cúpulas de la catedral, por ejemplo, algunas basílicas, que son hechas más bien en mampuesto, en ladrillos, y algunas otras cúpulas, pensando en cúpulas, son directamente de estructuras metálicas, cubiertas, o sea que no trabajan como cáscaras en sí, son como gajos de vigas metálicas cubiertas. O sea que, bueno, el que trabaja en cáscara en sí, no tenemos demasiado ejemplo en nuestra ciudad, por lo menos son muy pocos, son estructuras bastante complejas de llevar a cabo constructivamente. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? Profe, yo tenía una duda de flexión de cáscaras. Sí, cuando habla de las ecuaciones de compatibilidad, ahí lo abro. No, se me calmaron los chicos. Ay, mira, nunca gritaron tanto. Lo que pasa es que son 6, no, creo que eran 7, que estaban ahí los hijos de mi hermana. Bueno, ¿qué va a ser? Esperen que comparto. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos el análisis. Fíjense que hacemos un análisis de flexión de cáscara, pero para una cáscara que tiene simetría por todos lados. Porque si no, sería muy complejo hacer todo este análisis. Simetría, vamos a ponerle de carga, es simetría rotacional de geometría. Entonces, bueno, acá planteamos, sí, los esfuerzos, donde me aparece un esfuerzo de corte, me aparece, bueno, por supuesto los esfuerzos membranales, pero además la flexión. No aparece torsión, o sea, está bastante simplificado el problema. No aparece torsión, por la misma simetría que tiene, entonces, bueno, está bastante más simplificado. Ahora vamos a ver, acá se hacen, que no aparecen los esfuerzos tangenciales y los momentos torsores, justificándolo por la simetría rotacional del estado de carga que vamos a colocar. Y acá tenemos el planteo de un elemento de esta cáscara con todos los esfuerzos, ¿no es cierto? Bien, cuestión que vimos, que tenemos más esfuerzos que ecuaciones. Acá planteamos 3 ecuaciones de equilibrio, donde nos quedan representados el esfuerzo normal, digamos, según la generatriz. Tenemos un esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte también según esa generatriz, el esfuerzo normal según phi, el ángulo circunferencial, y nada más, pero no me aparece ninguno de los momentos. Entonces, planteamos sumatoria de momentos, o sea, hasta acá estamos con la ecuación de equilibrio. Sumatoria de momento en X, en Y y en Z.
me quedan, acá me aparece otra ecuación, donde se pone de manifiesto el esfuerzo de corte y el momento ms. Entonces tengo, de las 6 ecuaciones que planteé, rescato 3 ecuaciones. Entonces acá me aparecen las otras ecuaciones que tengo que sumar para resolver estas 5 incógnitas, que son estas que, como me decía recién, son las ecuaciones de compatibilidad geométricas. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Acá lo que tenemos que pensar es, bueno, por empezar, el estado de carga que vamos a tener, que es un estado de carga de presión interno, o sea, pensando que esto es un tanque que va a tener un estado de cargas según el eje Z, básicamente, y por eso lo que hacemos acá es pensar cómo va a deformar ese plano medio, esa curva media de la cáscara, que va a flexionar así. Por eso este punto P se trasladó acá, con un corrimiento W. Y esto es lo que sería, acompañando esa deformación, la pared del tanque Entonces, bueno, de acá, perpendicular ahí, bueno, con ese ángulo alfa, es donde se me ubica este segmento PZ, donde tengo acá P'Z. Y en base a eso es que se escriben los corrimientos en X y en Z. En Y no voy a escribir ningún corrimiento porque el estado de carga que tengo no es según el eje Y, o sea que el de Y tengo una simetría rotacional, no voy a tener ningún corrimiento en Y. Entonces lo que hago es plantear ese corrimiento en Z, que es el principal, el más importante, y la relación de ese corrimiento con los corrimientos en el eje X, que sería longitudinal, que me aparece acá. Y bueno, en base a eso, sí. O sea, el corrimiento en X aparece como causa de que se está curvando, o sea, es como que desciende ese punto. Sí, más que desciende, es como que se está, digamos, vos pensás que tenés ese cilindro que se expande debido al estado de carga, y bueno, y esa pared, digamos, tiene su espesor, entonces perpendicular a esa expansión que tiene según el radio, podríamos decir, que sería el eje Z, acompaña según este corrimiento acá, que está expresado acá muy chiquitito, que es el corrimiento según el eje de las generatrices, que es el eje X, que está acá. Sale como una composición de ese segmento pensando en el espesor. Eso se amplía y bueno, tiene un espesor perpendicular al plano medio de esa cáscara. Desde ahí que sale ese corrimiento en U. Claro, y lo escribe, o sea, pone U sub Z porque lo escribe en función justamente de ese corrimiento. O sea, de ese corrimiento, claro, de ese corrimiento según esa dirección. Es como una coordenada que vos tendrías ahí. Este Z que tenemos acá, esa distancia entre P' y P'Z, que es otro punto que está acá. Entonces esta distancia, dice, bueno, esta es la misma que tenía acá, pero ahora esto se corrió. Entonces, ¿cuánto vale esta componente? Bueno, vale Z por el seno de este ángulo, la componente en X. Ese es el corrimiento que tengo en cuenta, que es mucho más chiquito que el que tengo según el eje Z, que es el W. Claro, bien, gracias. Y bueno, y en base a eso, a esos corrimientos que se plantean acá, se plantean las deformaciones específicas, que son las derivadas de cada uno de esos corrimientos. Entonces dice, bueno, la deformación específica de la fibra paralela al meridiano. Y la otra es paralela al paralelo, la que se ensancha así, que es la que está de acuerdo a este ángulo, que es el que llamamos epsilon phi, y el epsilon s. Entonces el epsilon s, que es el que corresponde al meridiano, dice, bueno, ¿cuánto se alargó? ¿Cuánto es la deformación de ese meridiano? Bueno, lo pongo en función de este corrimiento UZ que averigüé antes, la derivada de ese corrimiento respecto de la longitud en esa dirección. Entonces la reemplazo por lo que obtuve que era ese corrimiento. Luego, en lo que corresponde a la parte circunferencial, vos tenés una circunferencia mayor, digamos la que se estiró, menos la inicial, dividido la inicial, que es lo que pone acá.
Entonces eso es la deformación específica de la fibra que está en la circunferencia, que sería un paralelo. Y ese es el análisis, y ahí salen las ecuaciones de compatibilidad que necesito. ¿Por qué? Porque una vez que tengo esas, digo, bueno, una vez que tengo estas deformaciones, puedo escribir las tensiones. Las tensiones las escribo en función de estos corrimientos que deduje antes, que de geometría salen directamente. Una vez que tengo esas tensiones, las tengo que integrar en el espesor de la cáscara y voy a obtener los esfuerzos internos. En función de los corrimientos me quedan. Por eso acá termino de deducir algunos esfuerzos que antes con la ecuación de equilibrio no había llegado, o había llegado de forma incompleta. Entonces acá reúno todas esas ecuaciones. Digo, bueno, por un lado tenía las ecuaciones de equilibrio, que son estas de acá. Por otro lado tengo las ecuaciones de compatibilidad. Pero fíjense que acá tenía una ecuación de equilibrio que era una ecuación diferencial de equilibrio. Entonces el diferencial de NS, tenía el diferencial del esfuerzo de corte, el diferencial del momento. Entonces, bueno, a partir de esta otra que tengo acá, empiezo a conjugar ambas ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad y llego a ir deduciendo relaciones entre esos esfuerzos. Y bueno, me quedan, ahí bueno, las integro, cuánto valen las constantes. Por supuesto acá llego a algo que es coherente, que el corte igual a la derivada del momento, pero al momento lo tengo acá. Entonces bueno, hago los reemplazos, llego a una ecuación donde me está relacionando la derivada del corrimiento en X con los esfuerzos internos, con el esfuerzo interno y el corrimiento en Z. Bueno, eso es lo que fui llegando. Finalmente, llego de esas ecuaciones, las voy reemplazando una con la otra, donde tengo escritos los corrimientos, los reemplazo por lo que son los corrimientos, y lo pongo todo en función de uno solo, de los corrimientos del Z, y me queda una ecuación diferencial de cuarto orden acá, que tengo que resolver. Entonces, bueno, tengo que resolverlo para una estructura, con un estado de carga, con una vinculación, que es lo que vamos haciendo para cada uno de los estados. Entonces vimos que para un estado, aunque trabaje con todo, es lo que le decía antes del reticulado, para un estado que tiene condiciones de contorno ideales que responden a la teoría membranal, aunque trabaje con todos los esfuerzos, voy a encontrar que los resultados corresponden a la teoría membranal. ¿Cuáles eran esas hipótesis que tengo acá? Y bueno, que tengo acá el vínculo simple, que me permite que las paredes del tanque deforme como quiera, que no hay ninguna rigidez acá abajo. Bueno, esto es totalmente ideal. Entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, tengamos cuidado a qué estructura, qué funcionalidad va a tener esta estructura, porque seguramente si esto es un tanque, voy a tener un fondo de tanque sumamente rígido para poder soportar la carga del peso del agua, y que no me va a dar esa posibilidad de estirarse ese fondo para cumplir con la teoría membranal. Entonces, está bien, voy a poder usar la teoría membranal, sí, pero no nos olvidemos que acá no voy a cumplir con la teoría membranal, y si no cumplo con la teoría membranal, me van a aparecer, como pasa en este caso, donde tengo mucha rigidez en el fondo, porque acá aumenté muchísimo el espesor, es lo que se muestra que llego solucionando todo esto. Llego a esta elástica, que significa que hay flexión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y que además de los mismos esfuerzos membranales que tenía antes, me aparece el esfuerzo de momento y de corte. Bueno, el corte me queda cero porque momento igual a constante. Pero me aparecen momentos que antes no me aparecían. Si no los considero estos momentos, ¿qué va a pasar en el tanque? Va a aparecer fisuras. Si yo no lo armo para tomar esa flexión, este tanque se me va a fisurar. Lo último que quiero en un tanque es que se fisure porque no lo voy a poder usar, porque va a perder agua siempre. Entonces, ¿cuál es acá luego la conclusión de este tema? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa entre las tensiones originadas por la flexión y las tensiones originadas por el esfuerzo normal. Bueno, vemos que las tensiones originadas por la flexión son muy pequeñas. Sí, son muy pequeñas, son de segundo orden. Pero, ¿qué pasa? Las voy a tener que considerar si estoy dentro de lo que es una estructura donde su función es albergar líquido.
como sería el tanque, un silo, tener el cereal, lo voy a tener que tener en cuenta. Si bien acá lo que vemos con ese análisis es que se amortigua rápidamente la flexión hacia el interior de la cáscara, si tengo un tanque petizo y ancho, esa acción de la flexión va a abarcar prácticamente toda la altura del tanque. ¿Qué pasa en cambio cuando tengo un cilindro como es un silo, donde la altura es bastante más preponderante que el diámetro? En ese caso voy a tener una incidencia en la parte inferior del tanque, pero voy a tener una incidencia. Está bien, los esfuerzos van a ser menores, pero lo voy a tener que armar. Lo voy a tener que armar, son menores que el esfuerzo normal, la incidencia de la flexión, lo que vemos acá. ¿Se va a amortiguar rápidamente? Perfecto, sí. Pero voy a tener que tener en cuenta esa solicitación para armar debidamente el tanque, porque si no, no lo voy a poder usar. Yo les contaba en las clases que, por ejemplo, los hilos, para quedarse siempre los proyectistas seguros, los hilos de hormigón, que están totalmente comprimidos, que van a estar totalmente comprimidos, que van a estar sin fisuración, que van a quedar siempre en estado 1, lo que se hace es pretensarlo. O sea, además de hacer todos los cálculos correspondientes y trabajar en estado 1, que es el hormigón sin fisurar, para asegurarme que no se va a fisurar, se pretensa. Entonces le meto una carga ahí de compresión y está para siempre bien comprimido y no voy a tener ninguna posibilidad de fisura. Y de esa manera me quedo tranquilo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de ver esta aplicación de la teoría de cáscara de flexión en una estructura tipo tanque, que es lo más común que se use, o un silo, donde me aparece, debido a la altura que tiene, al fondo, que no va a cumplir con las perturbaciones de borde de la teoría membranal, va a tener una rigidez importante, bueno, voy a tener que considerar que no estoy frente a las hipótesis de contorno de la teoría membranal y me va a aparecer flexión, que se va a amortiguar rápidamente, que depende de cómo se amortigua, ¿no?, la altura del tanque. Le decía recién, si es petizo el tanque y muy ancho, esa perturbación va a alcanzar toda la altura del tanque y bueno, tengo que armarlo correspondientemente. Así que bueno, esto es desde el punto de vista conceptual. Nosotros después, estas son condiciones de contorno, que son las condiciones mecánicas y las geométricas que se ven acá, cuánto valen los esfuerzos en el contorno superior, que se pueden imponer de acuerdo a cómo se ve. Bueno, acá tenemos una serie de, la techumbre esa del silo, por ejemplo, o del tanque. Acá me aparece un anillo de borde para rigidizar y tomar estas componentes de corte que me pueda dar esta inclinación del techo del tanque. Entonces conviene poner ese elemento de borde en la parte superior para dar más rigidez y no transmitir ese corte a la cáscara. Y les decía que en cuanto a la resolución, acá hay un apartado, el método de la fuerza, más que nada para que ustedes vean que se puede aplicar. Lo que han visto en estructuras 1, también a esta tipología estructural, pero, ¿qué les digo? Que hoy en día lo podemos modelizar directamente en elementos finitos y ver las solicitaciones rápidamente, ¿no? Así que bueno, esto era con respecto a flexión de cáscaras. ¿Alguna duda? Yo no, profe. Bueno, vamos a el parcial lo vamos a hacer como la otra vez, o sea, vamos a hacer la teoría en la plataforma, vamos a arrancar a las 8, son 3 temas. Vieron que, bueno, plegada es bastante cortito, es muy conceptual, o sea, la idea es que puedan escribir directamente. Yo otras veces les he dado para que dibujen y lo suban a la plataforma, pero se les complicaba mucho, por ahí no podían subir el archivo, perdían tiempo. Mi idea es darle preguntas y cosas que puedan directamente escribir en la plataforma, todo lo que mejor puedan escribir y sean más claros en el funcionamiento de una estructura y expresarlo con el lenguaje que corresponda, ¿no es cierto? Esas cosas siempre se evalúan. Que lo puedan hacer directamente en la plataforma. Todavía no lo armé, pero bueno, más o menos piensen en alrededor de media hora cada tema, por ahí el de plegada un poco menos porque es más cortito.
Así que después a las 10:30 se van a conectar con el mismo enlace que tienen las prácticas, es el mismo enlace, tienen hasta la otra mesa el mismo enlace, así que con ese mismo que ustedes se conectaron hasta las últimas clases en práctica, les sirve para conectarse al parcial. A las 10:30 van a empezar con el parcial de práctica, y a las 8 van a arrancar. Yo después les preparo las indicaciones en la plataforma. Piensen siempre eso, que es todo bastante conceptual para pensar un poco de los modelos estructurales, y tienen que ser bien claros en la descripción de lo que van a escribir. Así que bueno, si quieren, dejamos acá, si tienen alguna duda, me preguntan, díganme. Profe, yo quería hacer una pregunta. Primero, si sabe cuánto va a ser cada ejercicio, cuánto tiempo de práctica. ¿Una hora también? Práctica no, la verdad que no sé, pero bueno, eso lo vieron que lo van viendo con los profesores. La verdad que todavía no me dijeron nada del tema de práctica. No sé, lo estaban armando, me parece. Genial. Y tenía una duda sobre una tabla, no sé si me puede responder o no. Una de las tablas de estados planos. A ver, ¿de qué es? ¿De qué? ¿De viga? Sí, es la tabla 6.10, que calcula el épsilon de una manera distinta porque, bueno, está empotrado y no tiene columnas. Y no sé cuál es una variable nada más. A ver si me acuerdo. A ver qué, porque no la tengo acá en la tabla. Yo las tengo acá abiertas, me parece. A ver si la puedo, a ver qué te pongo para que compartas vos. Creo que puedo compartir. No. A ver, fíjate, a ver si la podés compartir. Sí. ¿Se ve ahí? Me dice que empezaste a compartir. Sí, veo. Ajá, acá tenés la viga, sí. A ver cuál es. Esta variable X que está ahí. Una sí es esa. Sí. Que es pero, X sobre A. Claro, pero esta X que está acá arriba, ¿cuál es? Porque yo veo el eje, pero no la veo marcada. No, porque me parece que debe ser cuando vos te parás en algún punto de la estructura, para un valor de X, una coordenada X cualquiera, suponete, X, no sé, igual a sobre 2 sobre A, tiene un valor. Entonces vos entras con ese valor y te va a dar una componente, algo para averiguar las tensiones en ese punto. O sea que solamente me los daría en 0 y en la mitad. Acá claro, me imagino que ahí va a tener que interpolar entre esos valores. Claro, entre 0 y la algún mitad. Punto intermedio. Claro. Listo. Eso es lo que es. Porque X es tu variable. Entonces, cuando vos, si tenés algunos puntos ahí, te dice, bueno, entre 0, o sea, cuando X vale 0, y cuando, porque 0 sobre A te da 0, o sea que el sí que tenés ahí es 0. Entonces ahí te da un valor, unos determinados valores de acuerdo a la relación esta de A sobre B, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después te dice cuando X sobre A es igual a 0,5. O sea que tenés, qué sé yo, A sobre 2 sobre A. Entonces la mitad te da otro valor. Claro, sí. Por lo que veo ahí. O sea, ahí está una ménsula. Tenés empotrado un lado y tenés la carga arriba. Sí, entonces te da la mitad y te da contra el empotramiento, que es donde va a tener los valores de tensiones más altos. Después en el medio vos ya sabés que en el borde libre va a ser 0 la tensión. No tenés ahí, en ese borde libre, que no tiene nada. Sí. Entonces va a tener que interpolar, si querés en valores, en puntos intermedios, a ver cuánto te dan esas tensiones. En cuanto a X y en cuanto a Y, porque tenés el eta, ese que tenés eta, es Y, es la variable vertical. Entonces va a tener para distintos puntos verticales, ve que te da más variables verticales, tenés más variación de eta, porque ahí sí tenés distintos valores en vertical, que tenés el empotramiento, con la carga arriba. Sí. Tenés 1, 0,83, 0,6, 0,5, 0,3, el eta es un montón. Claro, eso sería el distanciamiento entre Claro, en la vertical. En cambio, en el otro te dice sobre el empotramiento y a la sobre 2, digamos. Ahí tenés las variaciones, porque vos en la ménsula, ¿dónde tenés los momentos máximos del empotramiento? Entonces ahí vas a tener que saber bien las tensiones para poder armarla después la ménsula. Claro. Si querés valores intermedios, bueno, ¿qué pasa? En la ménsula, que encima esa más corta es corta,
vos cuando después haces un diseño de armadura, donde ves que está bien traccionada, la parte que está traccionada, y qué sé yo, cuando haces un diseño de armadura, la dimensionás con la máxima solicitación. Por eso no te pone tantos puntos intermedios en X, como sí te los pone en Y. Porque ahí sí vas a tener, al ser una viga de gran altura, va a tener variación en el valor de las tensiones X, pero en el valor vertical. Listo, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, esas tablas, ven que están, ya están totalmente estudiadas cada una de las vigas de gran altura, bueno, son rápidas por ahí, con 2 cuentas. Y hacer hoy en día, lo que pasa que uno ya, hoy en día se trabaja tanto con los programas de cálculo, que bueno, y generalmente uno tiene toda la estructura ya modelizada en los programas de elementos finitos, que realmente, yo les digo, ya hace un tiempo que no uso las tablas estas. Las tablas estas hace un tiempo. Hace unos años, al principio, cuando por ahí tenía algún caso particular en alguna obra de viga de gran altura, yo la modelizaba, hacía todo el modelo en el programa, ¿no? Y después comparaba lo que me daba el programa con estas tablas, que ya sabemos que funcionan bien y todo, y la verdad que las diferencias eran muy pequeñas. Entonces ya después, una vez que uno modeliza todo, porque ¿qué pasa? En los edificios tradicionales, no sé, los edificios comunes, digamos, los de 10 pisos, eso no hace falta hacer los modelos completos en elementos finitos, le digo que eso sí que no hace falta, eso se trabaja como estructura en el plano, y no tienen viento, están entre medianera, bueno, no hay tanto problema. Pero cuando ya tienen que trabajar con estructuras, con edificios elevados, con problemas de sismo, con vientos importantes, y tienen sistema de tabique, y tienen pórtico y todo eso, bueno, ya ahí hay que hacer un modelo. Entonces, bueno, generalmente cuando ya son estos problemas así de estructuras más complejas, es así, la modelizo toda porque hay otros efectos que si no se ven. No lo podemos, o te lleva mucho tiempo ponerle un valor, las torsiones, bueno, si lo trabaja todo por planos distintos. Bueno, uno ya después va viendo qué cosa modeliza y qué no. Ya le digo, los edificios tradicionales, donde tienen baños de losas, donde pueden hacer los modelos así, de forma más parcial, no hay ningún problema. Pero bueno, ya después, cuando son estructuras más complejas, ya tienen todo el comportamiento en un solo modelo y listo. Así que bueno. Bueno, dejamos acá. Cualquier cosa, si quieren antes del parcial, si tienen algún problema, alguna duda o algo, me escriben y bueno, el lunes nos volvemos a encontrar. Pero yo creo que ya hemos visto todo. Yo ahora busco la clase de estado plano que me la habían pedido, esta también, se la mando a Mario para que la suba. Y bueno, cualquier cosa, me escriben. Muchas gracias, profe. Bueno, Dale, gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego, nos vemos. Profe, le quería consultar